Job capítulo 1. Amén. Esta es la palabra del Señor. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Continuamos entonces con nuestro estudio de la doctrina de la providencia divina. En nuestra confesión, el capítulo 5, vimos el párrafo 1, la definición de la doctrina. La providencia, nosotros entonces confesamos que según las Escrituras es la manera en la que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las cosas. Una providencia que sabemos ya es sapientísima y santísima. Vimos también la diferenciación de la providencia divina. Dios preserva, Él gobierna, y además está la concurrencia, la relación de la obra divina con las acciones de sus criaturas. Esas son las causas secundarias, ¿verdad? Que pueden ser, como vimos, necesarias, libres o contingentes. Y eso vimos en la providencia ordinaria de Dios. Pero también vimos en el párrafo 3 que existe una providencia extraordinaria de Dios. Es decir, Dios todavía también hace milagros. Aunque eso no es lo común, ¿verdad? Lo común es que Dios obre por medio de causas secundarias. Dios también no está limitado a ellas, ¿verdad? Como dice nuestra confesión, Él está en toda la libertad para obrar sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos, haciendo milagros. ¿Okay? Cosas sobrenaturales. El día de hoy
Leyendo Job capítulo 1, entonces, nosotros estaremos estudiando los problemas con la doctrina de la providencia. Problemas entre comillas, porque son problemas para nosotros, ¿verdad? No para Dios. O sea, para Dios no hay problema alguno, no hay inconsistencia alguna, ¿verdad? Para nosotros, lo que leemos en Job capítulo 1 puede ser problemático. Y eso es lo que estaremos estudiando a partir del día de hoy. Vamos a estar estudiando hoy el problema de la providencia de Dios y el pecado. Después estaremos estudiando el problema de la providencia de Dios y los elegidos. Después la relación de la providencia con los enemigos de Dios. Y finalmente en el párrafo 7 vamos a estar estudiando la providencia de Dios y la iglesia. Pero realmente Job capítulo 1 presenta un problema para nosotros. Porque Job dice que después de que pasó todo lo que sufrió, dice en el versículo 20, se postró y adoró. Y la pregunta es, ¿por qué Job hizo eso? ¿Qué era la verdad que conocía Job? Bueno, por lo que dice, lo que Job entendía de Dios es que Dios es soberano. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, lo que sostuvo a Job en medio de la tragedia que experimentó fue su conocimiento de Dios y su entendimiento de su soberanía. ¿Quién trajo toda esa aflicción a mi vida? ¿Cuál es la respuesta de Job? Dios. Todos sus animales muertos, sus criados muertos, sus hijos muertos, todo lo perdió. Pero ¿cómo lo perdió? Dios se lo quitó. Eso es lo que confiesa Job. Y eso es lo que quedó registrado para nosotros por la inspiración del Espíritu Santo. Pero el problema es ese. ¿Cómo es que Dios es soberano y pueden ocurrir cosas malas en el mundo? Si Dios es soberano, ¿cómo es que todavía hay pecado en la tierra? Bueno, veamos lo que dice el párrafo 4 de nuestra confesión. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y vean el comentario, lo que dice entre paréntesis. Y eso no por un mero permiso. Es lo que veíamos, ¿se acuerdan el año pasado, los que estuvieron en la clase del decreto? Que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que Dios permite algo nada más. Porque Dios no es que meramente permite que cosas ocurran en su mundo. No, Dios las decreta. Entonces esto no es un mero permiso de Dios. Dios le dio permiso a Satanás para tentar a Adán y a Eva. Si entendemos quién es Dios, no podemos decir que Dios meramente lo permitió. Las cuales, dice la confesión, sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Entonces,
Bueno, aquí si ustedes notan cuando dice nuestra confesión que el consejo determinante de Dios se extiende hasta aún a la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, esa frase, recuerden que los bautistas particulares editaron nuestra confesión de la Confesión Bautista de Westminster, Confesión de Fe de Westminster, ¿verdad? Ya los hice bautistas de los presbiterianos. La Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster dice, se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Ahora, ¿por qué los bautistas particulares pensaron que era mejor hablar de acciones pecaminosas de los ángeles y de los hombres? Quizás sea para dejar claro que esto no es algo que Dios pone en el hombre o en el ángel, que Dios puso el pecado en ellos, ¿verdad? Eso no es lo que estamos diciendo, eso no es lo que dice la Biblia. Estas son acciones pecaminosas propias del hombre, de la criatura, del ángel. Ellos libremente decidieron pecar contra Dios, ¿verdad? Entonces quizás los bautistas particulares quieren por eso ser más exactos al decir acciones pecaminosas más que pecado, ¿verdad? Pero es una de las diferencias que tenemos con la Confesión de Fe de Westminster. Ahora vean lo que dice el párrafo 4. Dice, ¿qué habla de Dios? Bueno, que Él es el Todopoderoso. Él es, ¿verdad?, el poder omnipotente. Después, ¿qué más dice de Dios? Él es infinitamente sabio. La sabiduría inescrutable, ¿verdad? ¿Y qué más dice la confesión en el párrafo 4? Que Dios es ¿qué? Es bueno. Y la bondad infinita de Dios. Ahora, como vamos a ver, esto es sumamente importante para que nosotros podamos tener claro la relación entre la providencia divina y el pecado. Dios es todopoderoso. Él es infinitamente sabio y Él es bueno. Y porque Él es así, dice, su providencia se manifiesta no solo en las cosas buenas que experimentamos los hombres, sino que dice, se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas de los ángeles como de los hombres. La soberanía de Dios se extiende aún hasta la primera caída y a todas las acciones pecaminosas que comete la criatura. De nuevo, nada ocurre en el mundo que Dios no lo haya determinado. Y vean qué dice. Ahora, estas acciones pecaminosas, aún la primera caída, Dios sapientísima y poderosamente la limita. Él limita los pecados de los hombres. Y también los ordena y los gobierna. ¿Para qué? Para que cumplan sus santísimos fines, dice. Dios tiene un propósito con el pecado y el mal en el mundo. Él tiene un propósito para cada pecado que se comete de sus ángeles y sus criaturas. Ahora, sabiendo quién es nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros entonces no podemos acusar jamás de que Dios sea el culpable del pecado. Él no puede ser el autor del pecado porque Él es Dios, ¿verdad? Sino que dice nuestra confesión, todo ese pecado que existe es culpa de ¿quién? De la criatura. Dios es justísimo y santísimo. La esencia divina refuta cualquier posibilidad de que Dios pueda ser el autor del pecado o de que lo pruebe. Esa es otra cosa que debemos preguntarnos. Bueno, pero si entonces Dios permite que exista pecado, entonces Dios lo está probando. No, eso tampoco tiene que ser una verdad. Dios puede permitir que el pecado exista aún en la tierra y aún Él aborrecer ese pecado. Y eso es lo que sucede. Entonces, nosotros debemos admitir que nuestra doctrina de Dios y nuestra doctrina de la providencia traen consigo algunos problemas.
Pensemos nosotros en todos esos maremotos o terremotos que matan a cientos de personas. Niños. Guerras, como las del Antiguo Testamento, donde mataban hasta los bebés, donde le abrían el vientre a las madres embarazadas y mataban a la mamá y al bebé. Pensemos en el Holocausto. Yo veo Netflix, los documentales de Netflix, y en esta época hay unos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, y es espantoso lo que sucedió. Cómo trataron a esos judíos y cómo los mataron, cómo los trataron como si no fueran seres humanos. Abortos. Violaciones. Mujeres violadas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una teología bíblica. Si nosotros no estamos entendiendo bíblicamente lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a responder equivocadamente a todas estas preguntas. Vamos a quitarle la soberanía de Dios, pero vamos a quitarle la soberanía a Dios para que nadie lo culpe de pecado. No, Dios no está en control de nuestras vidas. Cada uno hace lo que quiere. Y ese hombre violó a esa mujer porque así quiso. Pero Dios jamás controla a la persona. Dios no puede decretar esas cosas. Entonces el primer problema que tenemos es un problema que llamamos lógico. Epicurio en el pasado, un filósofo griego, planteó el problema. Hume, un filósofo del siglo XVIII, lo propuso de la siguiente manera, y es este. Imagínense, si Dios está dispuesto a prevenir el pecado, pero no es capaz, entonces eso es impotente. O sea, Dios quiere que no exista el pecado, ¿verdad? Pero no puede hacer nada para quitarlo, porque todavía hay pecado en la tierra. Entonces, ¿qué implicaría eso de Dios? Que es impotente. La Biblia miente cuando dice que Dios es todopoderoso. O Dios es capaz, Dios es todopoderoso, Él puede quitar el pecado de la tierra, Él puede evitar que violen a una mujer, Él puede evitar que una mujer aborte, Él puede evitar un asesinato, pero no quiere. ¿Qué implica eso de Dios? Que no es bueno, es malo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el pecado? Si el Dios de la Biblia es todopoderoso y Él es bueno, entonces, ¿de dónde viene el pecado? Si Él lo puede parar, pero no quiere. Bueno, eso es lo que muchos ateos usan, ese argumento para refutar la existencia de Dios, ¿verdad? Y eso, así es como confrontan a los cristianos. Le dicen, vea, este es su problema. Ese es el problema que usted como cristiano tiene que responder. La presencia del pecado en el mundo, el mal. Entonces, si existe un Dios que es todopoderoso, pero usted ve mujeres siendo violadas, entonces ese Dios, si tuviera el poder para hacerlo, lo para. Pero ¿por qué no lo hace? Porque no existe. O piénselo en otra manera, si Dios quisiera que eso no existiera, que el pecado no existiera, que el mal no existiera en el mundo, pero no puede, es que no es todopoderoso. Entonces su Dios no existe. Pero eso no es un problema para el cristiano, como vamos a ver. El problema del mal, el problema del pecado en el mundo no es un problema para el cristiano que entiende la Biblia. Es más, el problema lo tiene el ateo, porque él niega a un Dios absoluto. Y entonces, ¿cómo puede él abogar por la presencia de mal y bien? Si Dios no existe, no existe ni el mal ni el bien. Entonces, el problema lo tiene el ateo, no lo tiene el cristiano.
¿Cómo responde él entonces a la existencia, a su percepción de que algo es malo o bueno? Eso solo lo puede tener porque Dios, el Creador, el Dios absoluto, puso en él su ley para que él sepa lo que es bueno y lo que es malo. El problema con ese argumento lógico es que asume que Dios no tiene una razón moral para la existencia del pecado en el mundo. Eso es. Asume que Dios nos tiene que explicar a nosotros por qué existe el pecado aún, por qué es que Él permite que el pecado exista. Dios no nos tiene que explicar a nosotros nada. Él es Dios. Pero este problema, o esta pregunta, lo que asume es que Dios no tiene una razón moral para que el pecado esté en la tierra. El segundo problema es un problema que llamaríamos religioso, ¿verdad? Son aquellos que quieren defender a Dios para que no lo culpen a Él, de que alguien pueda decir que el pecado es culpa suya. Entonces, por ejemplo, los teístas abiertos dicen, no, Dios no controla nada. Dios creó el mundo y lo dejó caminar solito. Cada persona tiene su libre albedrío y cada uno hace lo que quiere. Entonces sí libran, según ellos, a Dios de la presencia del pecado en la tierra. Otros que serían, digamos, la mayoría de evangélicos en nuestro país, que nosotros argumentaríamos son arminianos, ¿verdad? Ellos dirían, no, Dios, por ejemplo, no es culpable de la incredulidad de la persona. Cada uno tiene la capacidad para creer o no creer. Dios no es culpable de eso. Entonces, lo que están haciendo es quitándole la parte de la deidad a Dios. Otros, por ejemplo, como la ciencia cristiana, niegan la realidad del pecado. Y así ellos quieren resolver el problema. No, el pecado es una ilusión, dicen. Entonces, así es como ellos responden a ese problema de Dios y el pecado. Al problema del mal en el mundo se le conoce en teología como teodicea. La teodicea. Y la Biblia nos enseña a nosotros una teodicea bíblica. Es decir, cómo entender nosotros la relación entre un Dios soberano y la existencia del mal y el pecado en el mundo. Una teodicea que entonces nosotros podemos, si la aprendemos, si sabemos lo que la Biblia enseña, podemos enfrentar la realidad del mundo en el que vivimos. Un mundo caído, un mundo donde hay tragedias, un mundo donde hay asesinatos, un mundo donde hay violaciones, un mundo donde se matan bebés, un mundo donde hay genocidios. Sin embargo, como vamos a ver al final, tenemos que admitir que todo esto es un misterio. Es decir, la relación de Dios con el pecado, cómo es que Él gobierna sobre el mal, en la manera en la que lo hace, decretándolo, sin ser el autor del pecado, sin poner Él el pecado en la criatura, sin obligar a la criatura a pecar. Es un misterio. Dios no obliga a nadie a pecar. Dios no pone el pecado en el corazón de los hombres para que pequen. Pero Dios gobierna el pecado. Y Él lo decretó. Y Él no es el autor. Y eso al final es un misterio. Pero es algo que nosotros debemos confesar. Porque es bíblico. Dios lo ha determinado todo. Inclusive la primera caída y todo el resto de acciones pecaminosas de los hombres. Y ahora sí, vamos a las Escrituras. Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 24.
Versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David? Según Samuel. Jehová, ¿verdad? ¿Qué nos dice el cronista? Satanás, ¿verdad? Primera de Reyes capítulo 22. Versículos 22 y 23. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Segunda de Samuel 16:10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Hechos 2:23. Empecemos en el 22, Hechos 2, 22 y 23. David pecó censando a Israel, ¿verdad? Los hijos de Sarvia maldijeron a David. Pero vean lo que dice la Escritura del pecado más grande y más terrible que se ha cometido sobre la faz de la tierra y en la historia de la humanidad. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Cuál fue el pecado? Matar a Jesús, un inocente, el Hijo de Dios. Pero ¿cuál fue la razón por la cual eso sucedió? ¿Qué dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en este sermón en Pentecostés? Jehová, Dios. La muerte del Señor Jesucristo, todos los latigazos, cada uno de los latigazos que le dieron, la corona de espinas, los golpes que sufrió, las escupas, los jalones de barba que sufrió, las burlas, todo eso, dice Pedro, fue hecho por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo decretó. Hechos capítulo 4. Versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída
y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y esto no por un mero permiso. Dios lo decretó. Ahora alguno podría decir, no, Dios decretó nada más la muerte de Jesús. Eso es lo que asume Pedro, eso no fue lo que asumió Job. Dios lo decretó todo. Todas las cosas, todo lo que iba a suceder fue decretado por Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano. Hechos 14, 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Cuáles son esos propios caminos? El pecado. Segunda de Reyes 19, 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Ahí vemos a Dios limitando el pecado, haciendo que la persona haga lo que Dios quiere que haga. Génesis 50, 20. De nuevo este José, ¿verdad? Hablándole a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y de nuevo, ¿cómo no debemos entender este pasaje? Ustedes pensaron mal, pero entonces Dios hizo, cuando se dio cuenta lo que ustedes habían planeado, entonces empezó a hacer para hacer lo que él, otra cosa. ¿Cuándo planeó Dios esto? Génesis, bueno, en la eternidad, obviamente, muy bien, ¿verdad? En la eternidad. Pero ¿cuándo nos lo reveló a nosotros? Génesis capítulo 15. Abraham le dijo, ¿verdad? 400 años van a estar en una tierra que no es la suya. Y después yo los sacaré, ¿verdad? Con mano poderosa. Esto no es algo que Dios vio en el momento y entonces decidió hacer algo diferente. No, Dios lo había planeado, decretado en la eternidad. Todo lo que iba a suceder con José, lo que los hermanos iban a hacer contra él. Pero el propósito de los hermanos era ¿qué? Mal. Pero el propósito de Dios en eso era bien. Cuidar a su pueblo, hacer que se multiplicaran, ¿verdad? Cuidarlos en una tierra que era el imperio más grande sobre la tierra en aquel momento. Y después sacarlos con un montón de joyas y todo para que le construyeran el tabernáculo. Isaías 10, recuerdan a Ciro, ¿verdad? Ciro quiere destruir a Israel, pero Dios le dice, no, yo le limito eso que usted va a hacer lo que yo le digo que haga. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículos 13 y 14. Entonces, ¿cuál es la verdad? Dios gobierna sobre el pecado. Su providencia se extiende a todas las acciones pecaminosas que han existido y que existen y que existirán, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es el culpable? Es Dios, ¿no? Él es justo y santo. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quién es el culpable? La criatura. La criatura. A la que culpa la palabra de Dios por el pecado es a la criatura, no a Dios, jamás Dios. Pero Dios gobierna el pecado. Salmo 50, 21.
Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿A quién reprende Dios? Al hombre. ¿Por qué? Porque él es culpable. Entonces, ¿qué es necesario para poder tener una teodicea bíblica, un entendimiento bíblico de la relación entre Dios y su soberanía y su providencia y la existencia del pecado y el mal en la tierra? ¿Qué es necesario? Una teología sistemática bíblica. Eso es lo que necesitamos. En teología tenemos la teología bíblica, ¿verdad? Que es la manera en la que nosotros podemos entender la historia de la Biblia, el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Y por eso leemos Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Cada libro de la Biblia nos va desarrollando aún más, cada vez más a nosotros, ¿verdad? Progresivamente Dios nos revela a nosotros cuál es el mensaje de la Biblia. Esa es la teología bíblica. Pero lo que nos protege a nosotros de errar en nuestra doctrina es la teología sistemática. Es decir, ¿qué entendemos nosotros de Dios, de la Biblia, de Cristo, del hombre, del pecado, de la iglesia? Y entonces en la teología sistemática lo que nosotros hacemos es decir, bueno, ¿quién es Dios? Y vamos a la Biblia y estudiamos qué dice la Biblia acerca de Dios. ¿Qué es el hombre? Vamos a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia acerca de quién somos nosotros. ¿Qué es el pecado? Lo mismo. Eso es lo que hace la teología sistemática. Ese es el fundamento, eso es lo que nos protege, eso es lo que nos da la guía, lo que nos da los límites, los parámetros para que nosotros podamos formular nuestra doctrina. Y es por eso que la teología sistemática es esencial para el predicador. Si usted no tiene una teología sistemática, va a errar. Va a errar. ¿Por qué? Porque usted no está fundado en la verdad de una doctrina. Entonces, por ejemplo, llegan a Samuel y entonces dicen, Dios es el culpable del pecado de David. Porque eso es lo que dice ahí. ¿Verdad? O, por ejemplo, cuando hablamos sobre cuando Cristo usa ese lenguaje de que Él es inferior al Padre, ¿verdad? Entonces formulan la doctrina de la sumisión eterna del Hijo. El Hijo en su esencia es menor que el Padre. El Padre es supremo sobre la deidad. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no tienen una teología sistemática bíblica. Pasan por un pasaje en donde aparentemente dice que Cristo es inferior y hablando Jesús diciendo eso, entonces eso es lo que dice ahí. Entonces necesitamos tener una teología sistemática bíblica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos para entender el problema del mal en el mundo teniendo un Dios que es soberano sobre todas las cosas? Bueno, tenemos que pensar primero nosotros en tener una doctrina de Dios bíblica. O sea, nosotros tenemos que entender quién es nuestro Dios, quién es el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Y vean lo que nosotros entendemos, enseña la Biblia acerca de Dios. El Señor nuestro Dios, dice el capítulo 2, párrafo 1, es un Dios único, vivo y verdadero. Como Él no hay nadie, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. O sea, Él no depende de nadie. Es infinito en su ser y perfección, o sea, es perfecto. Cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Él es tan perfecto y tan increíble que nosotros no lo podemos comprender totalmente. Es incomprensible para nosotros. Así de perfecto es. Espíritu purísimo, invisible. Él no tiene cuerpo. Él es Dios, es espíritu, dijo Jesús. Sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad, Él es inmortal. Que habita en luz inaccesible. Es inmutable, no cambia, Él no miente. Cuando dice algo, eso es lo que va a hacer. Es inmenso, eterno, inescrutable, es todopoderoso, es infinito en todos los sentidos, santísimo,
sapientísimo, libérrimo, absoluto. Hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Es soberano para su propia gloria. Es amantísimo, es benigno, es misericordioso, es paciente, es abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad. Es perdonador, galardonador de los que le buscan, justísimo y terrible en sus hechos. Ese es Dios, el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Entonces nosotros nos preguntan, ¿y por qué existe el pecado? Bueno, no es culpa de Dios. Él no es culpable del pecado, porque Él es todo esto que acabamos de decir. Entonces, tener una teología de Dios bíblica nos ayuda a entender, o por lo menos a no confesar un error. Una doctrina de la creación bíblica es que Dios todo lo creó mal, lo que confesamos nosotros. Capítulo 4, eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. ¿Cuántas veces leemos en Génesis capítulo 1 y fue muy bueno, muy bueno, muy bueno? Porque Dios creó el mundo bueno, entonces Dios no creó el mundo malo, con pecado. No, Dios lo creó bueno. Una doctrina del pecado bíblica. ¿Cómo fue que entró Dios, el pecado, al mundo? ¿Quién es el culpable? Capítulo 6, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. ¿Quién fue el culpable? Adán y Eva, o Adán. No Dios. Sí, Dios lo decretó para sus fines, pero el culpable es el hombre. Él fue quien pecó sin coacción alguna, deliberadamente, contra la ley que Dios le había dado. Tener una doctrina de la redención bíblica también es importante. Saber que Dios un día quitará el pecado. Que Dios usa a veces el pecado, la presencia del pecado en el mundo para hacerle a su pueblo ver lo malo que es este mundo, lo malo que es el pecado, para que tengan la esperanza de la gloria que un día vendrá. Para que recuerden lo que es esa salvación que Dios hace, que nos cambia ese corazón que antes amaba el pecado y que ahora ama el bien. Eso nos ayuda a entender la presencia del pecado en el mundo. Una doctrina bíblica de la consumación. Dios va a quitar el pecado un día. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Él es santo y justo. Entonces, si nosotros no tenemos una teología sistemática bíblica, vamos a caer en muchos errores. Por eso es que todos nosotros debemos estar estudiando nuestra confesión y usarla para tener bases sólidas de qué es lo que nosotros creemos, enseña la Biblia. Pero vean, termino con esto de que escribió Joel Beeke. En su camino a la gloria, los cristianos pueden pasar por temporadas de oscuridad externa e internamente que los afligen grandemente. Sin embargo, por la fe en el simple mensaje del evangelio de la creación, la caída, la redención y la consumación, los creyentes pueden caminar con Dios a través de sus problemas. ¿Qué debemos tener nosotros claro con respecto entonces a la providencia y al pecado? Eso lo vamos a terminar la próxima semana, pero nada está fuera del control de Dios. Él tiene un propósito y el cristiano entonces está llamado a confiar en ese Dios para pasar en su vida en medio de toda aflicción, circunstancia adversa, todo pecado, porque sabemos que tenemos un Dios soberano. Y a pesar de que no podamos entender cómo es que eso ocurre, debemos confesar que Dios es soberano inclusive sobre el pecado. La próxima semana vamos a terminar con
este párrafo 4 y seguiremos con el párrafo 5. Si queda alguna duda, por favor busque a los pastores. Que el Señor les bendiga.